Ya, mira. Entonces, los métodos geofísicos hay distintos tipos, ¿ya? El que me nombraste tú recién es el de refracción y reflexión, que uno genera un frente de onda, en este caso con un martillo o una placa, y esa onda se irradia a través del suelo y se produce reflexión y refracción. Y se mide por estos geófonos, que son esos imanes que tú decís, ¿ya? Y cada uno va a detectar la llegada de cada onda, ¿ya? Va a tener un frente directo y un frente que es el frente de la onda refractada, ¿ya? El frente directo te va a hablar sobre el primer estrato y el refractado sobre las capas más profundas, ¿ya? Está súper especificado, y cuando uno tiene las mediciones de los geófonos, hay como pendientes claras que te indican la cantidad de estratos que hay en el subsuelo, ¿ya? Pero igual hay algunos problemas con esta teoría, porque como que funciona súper bien, pero cuando las capas son planas, eh, ¿ya? O sea, horizontales, que en la realidad tampoco están así, ¿cachai? Entonces, es buena, pero hay formas mejores aún, ¿ya? Después tenemos el downhole y el crosshole, que son, según yo, como las mejores, pero el problema es que son muy caras, porque para poder hacerlas necesitaría hacer un sondaje, y los sondajes son súper caros, ¿cachai? Entonces uno hace un sondaje, o sea, ¿cachai lo que es un sondaje, cierto? ¿No me voy a explicar, por favor? Ya, ver, un sondaje es cuando tú en el suelo haces una perforación vertical, ¿cachai? Que sería como este hoyito, ¿ya? Súper profundo. Y tú en ese hoyito vas a ingresar como dos sensores, que son como los geófonos que pusiste antes, pero ahora es de otro tipo, ¿ya? Que van a ser estos verdecitos. Y yo, en superficie, voy a poner una placa de metal, en este caso, con una carga muy grande. Y a esa placa yo la voy a golpear, y ahí yo voy a generar un frente de onda. Y ese frente de onda va a llegar a los dos receptores, ¿cierto? Entonces uno va a tener, por ejemplo, tú vas a saber a qué profundidad tenía ambos receptores, y tú vas a estar midiendo entre los dos receptores. Entonces tú vas a tener la profundidad del receptor 1, la profundidad del receptor 2, y además tienes la distancia en la cual se indujo el frente de onda, po, ¿cachai? Donde está puesta la placa y donde le pegaste. Entonces tú aquí vas a tener un triangulito, determináis la distancia desde donde generaste la onda hasta el receptor, en ambos casos, y tú vas a poder determinar la diferencia de distancia que viajó la onda hasta el receptor 1 y hasta el receptor 2. Entonces, la diferencia de la distancia en el tiempo, la diferencia del tiempo en que llega al geófono 1 y al geófono 2, y vais a poder determinar con qué velocidad se propagó eh, esa onda S, ¿ya? Que es la velocidad de onda de corte del suelo. A todo esto, ¿sabéis la diferencia entre las ondas de cuerpo y las ondas superficiales? ¿Esa era la onda P y onda S o no? Sí, esas son las ondas de cuerpo que se viajan a través de la masa de suelo, ¿ya? La onda P es la onda compresiva, la onda S es la onda de corte, ¿ya? A ver, déjame buscar en la del profe, porque es igual importante. Ya, mira, aquí están. La onda P es una onda compresiva, la onda S es una onda de corte, es como una sinusoidal, ¿cachai? Y las ondas superficiales, como lo dice, van en superficie. Entonces, por ejemplo, la onda Lob es como la onda S, pero es como en superficie, entonces es como un serpenteo, ¿cachai? No es como esta, que es como la masa completa se mueve, aquí es como solo en la horizontal. Y la onda Rayleigh
es un movimiento súper extraño que se produce en la superficie, que se genera generalmente como en los bordes. Ya como es condición libre, ya, pero lo importante es que sepáis diferenciar entre las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Ya. Entonces con esto tú voy a poder determinar el B sub S, que el B sub S es una propiedad dinámica del suelo con la que uno puede determinar eh, la rigidez de este. ¿Ya? Bueno, Ya. es el downhole. Si te das cuenta es como súper simple la teoría, es como distancia partido en tiempo, velocidad. ¿Ya? Y ahora tenemos el crosshole, que este según yo es como el mejor de todos porque uno mide a una misma profundidad y uno tiene dos sondajes ahora, o sea, el doble de caro. Y uno induce la onda, pero ahora va directamente a la misma profundidad, entonces estoy midiendo un estrato homogéneo. ¿Sí? Entonces como estoy a una misma altura, en teoría debería tener el mismo suelo. Y es lo mismo, distancia partido en tiempo, como acá, que por ejemplo acá si hay distintas capas de suelo, o justo por ejemplo entre este sensor y este hay una interfaz, un cambio de suelo, ahí no lo voy a poder detectar, ¿cachai? Acá es mucho mejor porque en teoría debería ser el mismo. No siempre es así. Y ahí es la misma teoría. Velocidad es distancia partido en tiempo. Induzco la onda, mido en el primero, mido en el segundo. Y determino el tiempo. ¿Sí? Súper simple. Pero súper caro. ¿Cachai? Y los métodos que son más asequibles, por así decirlo, son los métodos de ondas superficiales. ¿Ya? Que igual que en la anterior, aquí se generan una fuente sísmica con un golpe, un martillo, en el caso de la fuente activa, pero también se puede hacer con fuentes pasivas, o sea, con el ruido ambiental. ¿Cachai? El suelo siempre se está moviendo por una cantidad inmensa de variables. De hecho, hasta por la temperatura, así. Cambio de temperatura. O la sombra y eh, es re loco eso. Ya, entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Esta formulita. Entonces, ¿qué es la típica? La frecuencia por el lambda es la velocidad. ¿Ya? Pero aquí vamos a tener una velocidad de fase, o sea, nosotros vamos a caracterizar ondas que viajan a la misma velocidad, ya que tienen la misma velocidad de fase. ¿Ya? Entonces, como ahora yo voy a trabajar con ondas superficiales, en el caso de las ondas Rayleigh, tenemos este efecto, ¿ya? Que mientras mayor es la longitud de onda, yo puedo analizar el, el depósito que estoy estudiando o el sitio que estoy estudiando en mayor profundidad, ¿ya? Que tiene lógica, ¿por cierto? Como la onda es más larga, en teoría, para que se pueda dar en la superficie, en teoría necesito que el movimiento llegue hasta una mayor profundidad, ¿cierto? ¿Cachai más o menos lo que estoy intentando decir? Sí, ¿Ya? sí se Entonces, entiende. si una onda de menor lambda, o sea, de mayor frecuencia, es como mucho más superficial. Ya, entonces, en un medio homogéneo da lo mismo, siempre va a llegar a la misma velocidad de fase porque el medio es el mismo, ¿cachai? No hay una dispersión dentro del medio. Entonces, por eso se dice que este es un medio no dispersivo, porque es homogéneo. Cuando hay un medio que no es homogéneo, o sea, yo tengo variación de velocidad de fase, por ejemplo, en caso de tener dos estratos, aquí dependiendo de mi longitud de onda, voy a ver la profundidad a la que estoy llegando. ¿Ya? ¿Hasta dónde puedo, hasta qué profundidad estoy explorando el sitio? Entonces, si yo veo solo ondas de alta frecuencia, yo voy a estar analizando solamente la capa más superficial del suelo. Y en este caso, va a ser igual que en el caso anterior, porque voy a tener el mismo valor de lambda 1 porque no alcanza la onda
a penetrar hasta el segundo estrato. Entonces, en este caso, lo que se necesita es ondas de mayor frecuencia, que son mucho más difíciles de generar, ¿ya? Porque, por ejemplo, la onda de alta frecuencia, con el golpe del martillo, es súper fácil excitarla, como que uno le puede dar harta energía, ¿ya? Pero la onda de alta frecuencia es mucho más complejo. Entonces, construir esta curva de dispersión, que es lo que se llama aquí, es súper difícil, ¿ya? ¿Qué es lo importante de notar de esta curva de dispersión? Eh, que, por ejemplo, en este caso hay dos estratos, ¿cierto? Cuando la onda es de baja frecuencia, como que solo voy a estar analizando mi primer estrato, entonces la velocidad de fase eh, de ese punto va a ser la del estrato. Si yo analizo una frecuencia muy alta, un lambda muy largo, como que, por ejemplo, imagínate que aquí es 1 metro y aquí son 40. Entonces, como que no hay mucha influencia del primer estrato. Entonces, yo voy a estar analizando, o mi resultado va a ser la velocidad de fase del segundo estrato. ¿Cachai? Y el que está entre medio va a ser una transición, po, de uno al otro. ¿Ya? Entonces, dicho eso, hay distintos tipos o distintos métodos para hacer un análisis de ondas superficiales, ¿ya? Donde lo más crítico o lo más importante es cómo uno distribuye el arreglo en terreno. Porque la distancia entre los geófonos o entre los sensores tiene un efecto súper importante en los resultados que yo voy a obtener. Porque la distancia mayor, por ejemplo, entre el primero y el último, en el caso del más W, me va a decir cuál es la onda de lambda más largo que yo voy a poder explorar. Entonces, mientras mayor sea la distancia entre los dos geófonos que están más lejos uno del otro, voy a poder explorar hasta una mayor profundidad del depósito. ¿Sí? Porque voy a poder ver ondas que son mucho más, tienen una longitud de onda mucho mayor. Por el contrario, la distancia más corta entre geófonos me va a dar la resolución que iba a tener en la superficie del modelo. O sea, en la superficie del depósito. Ya eso es lo más importante de los arreglos. Ahora, lo que hay que tener claro también es que hay arreglos unidimensionales que funcionan bien cuando yo tengo una fuente activa. O sea, yo voy a imponer la fuente sísmica para los geófonos, entonces yo sé cómo se va a irradiar. O sea, si yo le pego aquí, yo sé que va a ir un frente de ondas en la dirección en que está dispuesta los geófonos. Caso distinto es el caso en que tengo un arreglo en 2 dimensiones, que en general se trata de que sean circulares o intenten ser algo así, cosa que independiente de dónde venga el frente de ondas, eh, se puede hacer un cálculo para determinar la dirección de cada uno mediante autocorrelaciones entre los geófonos, ¿ya? Ahí es bastante complejo eso, pero existe. Y lo bueno es que hay un software que se llama Geopsy que hace que uno le entrega las mediciones y él hace todo el proceso analítico matemático. Uno tiene que ir definiendo, por ejemplo, las posiciones y todo eso, y esto le va a entregar a uno las curvas de dispersión. ¿Ya? Entonces, la metodología para aplicar estos distintos métodos de ondas superficiales son 4. La primera es el terreno, donde uno define la configuración que uno va a poner y el tipo de análisis que va a hacer. Es súper importante que en el terreno uno defina correctamente eh, eh, las distancias en base al depósito que uno va a ir a estudiar. O sea, por ejemplo, si uno sabe más o menos con el tipo de suelo que se va a encontrar, por ejemplo, si es muy rígido, va a ser de alta frecuencia en la superficie, ¿ya? Entonces, ahí dependiendo del tipo de terreno, uno define el tipo de configuración. Bueno, después de establecer la configuración de terreno, viene la adquisición de datos, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso activo, uno golpea y toma los datos.
después le pega de nuevo y así uno tiene que pegar muchas veces, cosa de que uno tenga redundancia en los datos. Y bueno, una vez que ya uno tiene los datos, uno pasa al procesamiento de esos datos, que en esta parte lo que se hace es yo tomo los datos, aplico el método que utilicé en terreno y voy a obtener la curva de dispersión asociada a esa configuración. Entonces, no es como tan directo como en otros tan directo como en otros ensayos, por así decirlo, por ejemplo, como el crosshole que uno tiene en el BSVS al tiro. Aquí es mucho más complejo porque yo voy a hacer mediciones, voy a tener que procesarlo, obtener una curva de dispersión y hacer una inversión. Pero en este caso la curva de dispersión, eh, que es la que te mostré aquí, construir esta curva de dispersión es complejo por el hecho de que necesito tener distintas longitudes de onda que me permitan analizar en profundidad del estrato, porque si yo tengo solo ondas de baja frecuencia, voy a poder definir mi curva de dispersión, pero hasta una frecuencia alta. Y como tú sabías, a nosotros lo que nos interesa son las frecuencias un poco más bajas, que son donde están, por ejemplo, edificios y, bueno, las casas, pero no son tan importantes. Pero particularmente los edificios y estructuras no convencionales. Entonces, en este caso, para estos tipos, este tipo de estudios, lo que uno necesita es combinar distintos métodos. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo voy a ocupar un método pasivo como el SPAC, ya que este de acá, que ese, como es pasivo, utiliza como ruido, por así decirlo, ondas que son como ambientales, por así decirlo. Entonces, en general, esos estudios le permiten a uno estudiar frecuencias mucho más bajas, que son las que nos interesan. Entonces, con los métodos pasivos, en especial el SPAC, uno puede analizar los resultados. Uno puede analizar o puede obtener la curva de dispersión para frecuencias bajas. En el caso, por ejemplo, el MAW activo es todo lo contrario. Como yo voy a estar excitando en la superficie con una fuente sísmica que es un golpe de un martillo, la frecuencia o el contenido de energía eh, y frecuencial de esa fuente va a estar concentrada en la alta frecuencia. Entonces, yo voy a analizar en ese caso casi solo la alta frecuencia. Y a baja frecuencia casi no va a haber energía en el golpe. A menos que el golpe, no sé, sea mucho más contundente, así como, no sé, una masa muy grande que caiga de una altura muy grande, que me pueda generar ondas de periodos más largos, y además tendría que tener un arreglo mucho más largo. Pero eso es mucho más caro y mucho más difícil de hacer. Entonces, ya después que yo combino los diferentes métodos, yo voy a construir mi curva de dispersión entre la frecuencia más baja que puedo encontrar y la más alta no es tan importante. ¿Ya? Y yo esa curva de dispersión, que es esta de aquí, la voy a invertir. O sea, yo quiero conocer cuáles son los estratos que tiene mi sitio. ¿Qué estratos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Ya? Entonces yo voy a construir esta curva y yo de esto quiero pasar a eso. Y ese proceso es súper complejo porque es un problema no lineal. Entonces para eso se usan distintos tipos de algoritmos, como los algoritmos genéticos o otros eh, como algoritmos como el método del vecindario. Y bueno, hay hartas formas de hacerlo, pero en general los que más se ocupan ahora son los algoritmos genéticos, el método del vecindario, que es el que ocupa el programita que te decía yo, que van a tomar esto y van a ir, por ejemplo, van a generar, pasar de aquí hacia allá es difícil, pero lo que yo puedo hacer es generar esto, generar mis estratos con velocidades de onda y ver cómo es la, la curva de dispersión, ¿ya? Porque eso es más fácil. Pasar de aquí a aquí es más fácil. Entonces, el programa obviamente no va a generar uno por uno, pues genera muchos modelos y va viendo
cuál es el que más se ajusta. Y el que más se ajuste genera más que son similares al que más se ajustó. Y así va probando, 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 y itera todas las cantidades de veces que tú queráis, hasta llegar a un perfil que sea lo más similar posible a la curva de dispersión que tú encontraste. ¿Ya? Y bueno, así explicándolo no es muy fácil de entender, así que yo te traje un ejemplo que hice en un curso de sismología para ver, para que te quede más claro. Bueno, les quede más claro. Gracias. Entonces, bueno, este es un ejemplo una tarea que yo hice en el ramo de sismología aplicada, muy bueno por si acaso. Y aquí ocupamos dos métodos, que es el SPAC y el FK. El FK es similar al más W, ¿ya? Que puede ser activo y pasivo. Y estos fueron los arreglos. Si te fijáis, tengo dos arreglos en dos dimensiones, que es uno de eh, distancia máxima de 14 metros y uno de 38 metros. ¿Ya? Entonces, este que es más grande está enfocado en buscar las frecuencias más bajas. ¿Ya? Entonces, con esto yo quiero obtener la curva de dispersión en la banda frecuencial más baja. Este, chuta, en la banda de frecuencias medias. Y el método activo claramente es para la alta frecuencia. Entonces, yo en este programa que se llama Geopsi, de hecho, si toman después el ramo de dinámica de suelo, muy buen ramo también, van a tener que ocuparlo. Uno ingresa a esta configuración con la distancia y se van a generar las distancias que hay entre sensores. Y entre las distancias que hay entre cada sensor se genera como un círculo donde se llaman anillos. Entonces van a venir los frentes de onda y van a tomar los tiempos que se mueva una onda desde un receptor al otro, y ahí empieza a hacer autocorrelaciones espectrales. Y lo que uno obtiene de eso es esto, ¿ya? Que este es para el arreglo pequeño y este es para el arreglo mediano. Entonces, en el pequeño, si te fijáis en ambos, tengo esta restricción, que son la línea puntada y la línea negra, que me definen que según mi arreglo, o sea, las distancias que yo establecí, tiene límites. ¿Cachai? Yo no le puedo creer pasando de este límite punteado porque aquí ya no hay unicidad. De hecho, si te fijáis, por eso es como que hay como tantos resultados, ¿cachai? Entonces, como que no es única la solución. En este caso tampoco es tan única, pero es mucho más creíble. O creo que no, no. Sí, sí es única aquí. Pero a baja frecuencia ya empiezan a haber problemas. ¿Cachai? ¿Ya entendís por qué a baja frecuencia es más difícil? Como que en teoría, si te fijaste acá, la curva de dispersión tiende siempre a ser creciente. Y generalmente la velocidad más alta es la velocidad de la roca, siempre y cuando uno alcance a tener frecuencias súper bajas. En este caso, yo como que uno llega a tener, así en el mejor de los casos, 2 Hz. 2 Hz, Hay que, estamos hablando de un... perdón, Dime, no, dime. hay que pegarle despacito, ¿no? Es que en este Despacio. caso es pasivo. Acuérdate, este es el SPAC. O sea, yo puse los sensores y me puse a medir harto tiempo. Entonces vienen ondas que son producidas naturalmente, ¿cachai? Porque si yo le pego, yo voy a estar generando ondas de alta frecuencia y yo necesito ondas de baja frecuencia. Entonces estas ondas siempre están en el suelo, siempre existen, o sea, no siempre, pero en el suelo viajan ondas de muy baja amplitud que se generan por distintas cosas. En la ciudad, sobre todo con los autos y todas esas cosas, generan estas ondas, pero las que a mí me interesan son las de más baja frecuencia. Entonces yo, para poder analizar esas ondas de baja frecuencia, tengo que medir mucho tiempo, porque como son de baja frecuencia, tienen periodo alto y además tengo que tener una configuración que sea súper grande. ¿Cachai? Entonces, yo con el método pasivo, que en el que yo no le pego a nada, sino que yo pongo los sensores y los dejo medir harto tiempo, busco eso, encontrar esa onda.
que eso, los geófonos registren esa onda, cosa de que yo tenga en mi curva de dispersión información a baja frecuencia, ¿ya? Pero eso es difícil de lograr, porque como que el frente de ondas tiene que ser como súper homogéneo, como, ¿cachai? No, en teoría no me gustaría tener un frente de ondas preferente, ¿cachai? Como que me gustaría que de todos lados lleguen ondas, porque como es un círculo, en este caso se intentan emular dos círculos, ¿cachai? Que son S y S. Entonces, claro, ¿de qué va a depender los resultados que sean tan buenos? De que no haya una dirección preferente de la onda y un sinfín de cosas que son más bien de terreno, ¿cachai? Pero esto es lo que uno obtiene así real. Entonces, si tú te das cuenta, acá ya uno ya tiene como una tendencia más o menos de cómo va a ser la curva de dispersión. Si te fijáis, como que viene por aquí y va creciendo, ¿cierto? Que es como la forma de la curva de dispersión eh, que te mostré acá, que es como la teórica, ¿cachai? O sea, en este caso también tendríamos como dos estratos así, uno podría decir, que no sé. Y ahí si te fijas, como que este arreglo que es el mediano, como que llega a tener información a frecuencias menores, pero es mucho más dispersa, como que hay mucho más variabilidad en los resultados, que en este caso, ¿ya? Pero estos son los resultados. Entonces, ¿qué uno tiene que saber? Que de los métodos pasivos, en general, uno obtiene información a frecuencias más bajas, que son las que más nos interesan, que son las más difíciles de obtener en una curva de dispersión. Ahora, si nos vamos al método FK pasivo, eh, si te fijáis en este caso, fíjate en el rango de frecuencias que estamos trabajando ahora. ¿Caché que son mucho mayores? Ahora estamos hablando de, no sé, 11 Hz a 22 Hz, 21 Hz. O sea, el rango frecuencial es mucho más alto. Y si ahora te fijas en que este es del arreglo pequeño y parto en los 11 Hz, el arreglo mediano, de hecho, termina como en los 11 Hz, te das cuenta que el tamaño del arreglo influye en los resultados que yo voy a tener. Y de nuevo, esas bandas me indican hasta qué punto yo le puedo creer a mi resultado. ¿Sí? Entonces, es súper importante la configuración que uno va a tomar en el terreno, porque eso nos va a permitir construir la curva de dispersión completa. Entonces, si nosotros vamos acá, vemos que tenemos información aproximadamente los 2 Hz hasta los casi 6 Hz en ambos casos. En este llego un poquito más, a un poco más, a una menor frecuencia, pero es muy leve. Y bueno, con este voy a tener desde los 11 a los... O sea, perdón, desde los... poquito antes de los 6, como de los 5,5 hasta los 11, y aquí tengo de los 11 a los 21. Ya caché como que ya estoy construyéndolo desde los 2 Hz hasta los 21 más o menos. Entonces, sobre los 20 Hz es donde recién va a entrar el FK activo. Que fíjate, aquí lleva 40 Hz. Esto es 20, ahí desapareció el 2. Entonces esta va a ir de 20 Hz hasta 50 casi. Y si uno se fija acá, yo te dije que las frecuencias altas, en general como que toman la primera capa del suelo. Y si tú te fijas ahí, que por ejemplo en este caso es como súper parejo. Y mira aquí, es casi horizontal. ¿Ya? Entonces esto me está diciendo que en la superficie hay un solo estrato bien marcado. Y si tú te fijas, la velocidad que hay en ese estrato es como más o menos 220 metros por segundo. ¿Ya? Pero esta es la velocidad de fase, no es la velocidad de onda de corte. Después de la inversión uno obtiene eso.
Entonces, ahora, si yo quiero combinar todos estos métodos, o sea, el pasivo que me da la baja frecuencia, el pasivo FK que me va a dar la banda media, en este caso, y el FK activo que me va a dar la alta frecuencia, yo si pongo un resultado al lado del otro, construyo mi curva de dispersión, que al final es la que está acá al lado derecho. ¿Sí? Donde yo puedo decir que, mira, en general donde la pendiente es más horizontal es porque hay un estrato de suelo. Entonces yo puedo decir, tengo un estrato, quizá ahí tenga otro, y aquí quizás estoy tendiendo a tener otro. ¿Ya? Y lo otro es que fíjate en las bandas o los rangos de confiabilidad que tiene cada punto. O sea, en la alta frecuencia como que tiende a ser mucho menor la variabilidad que en la alta frecuencia. O sea, en la alta frecuencia tiende a ser mucho menor que en la baja frecuencia. ¿Ya? Entonces esto es lo que, con esta curva es la que yo voy a realizar la inversión. Que en esta curva, para obtener esta curva, yo tuve que combinar los métodos. Y bueno, logré construir mi curva entre los 2 Hz y los 40 Hz, creo que lo dejé al final. Y esa yo la voy a ingresar de nuevo al mismo programa, Geopsy, y voy a hacer la inversión. ¿Ya? Entonces, si te fijáis aquí hay como, esto es un perfil de velocidad de onda de corte en profundidad. Entonces yo voy a tener aquí la profundidad y el B sub S. Y yo le dije al programa que quería una inversión con 3 capas de suelo, que va a ser la superficial, que tiene como más o menos 240, 230 metros por segundo, una segunda capa que tiene alrededor de 300 metros por segundo, que vendría siendo esta que está por aquí, y la última capa que es la más dura, por así decirlo, más rígida, que es la que va a estar cercana a los 500, en este caso es 500, y me va a generar muchos perfiles y me va a marcar en negro el que tiene el menor error, ¿ya? A la derecha me muestra las curvas de dispersión de cada uno de estos perfiles, ¿ya? Y además me muestra la que yo ingresé. Entonces aquí yo voy a ver qué tan parecida a la que yo ingresé es el perfil que me está entregando. Ya, y lo otro que quiero que notes es que la variación en el primer perfil con respecto al último es menor. Aquí la banda es mucho más, el rango que entre que varía el primer perfil es muy menor, o sea, es menor comparado con la variación del rango más profundo. ¿Por qué? Porque la información en este rango es más dispersa, ¿ya? O es menos confiable, por así decirlo. No, en verdad es que tiene mayor variación. O tengo menos confiabilidad sobre ese valor. ¿Ya? Y así al fin uno logra llegar a este proceso. ¿Entendiste más o menos cómo es? Sí, se entiende. Es súper entretenido. Yo te recomiendo que Mm, tomes ese ramo de sismología eh, aplicado. aplicada. Muy bueno. Aparte los profes son muy tela. ¿Es fácil o es difícil? No es fácil, pero como ramo no es complicado. O sea, tenéis que hacer como tareas y presentaciones, pero todo muy amigable. Ya vale. Y es entretenido porque ellos ven la simbología desde otro punto de vista, no como nosotros. Pero sirve, sirve. Porque esto aparte es como el futuro así, porque es barato. Ya, eso es con respecto a los métodos geofísicos, que en verdad no se puede hacer un problema, pero les mostré esto que es lo que yo hice en ese ramo, que según yo sirve para entender cómo es la metodología, o sea, tampoco, o sea, además esto es muy nuevo, entonces aún está como en investigación y todo eso, pero es súper interesante. También les recomiendo que tomen el ramo de dinámica de suelo si les gusta el movimiento ahí. Y eso, ya, vamos al otro ejercicio ahora. Que por cierto, nunca subí el auxiliar. Qué mal. Ya. Ahora vamos a ver los ensayos SPT. Ya.
¿Fueron a la clase? Sí. Ya, buenísimo. Entonces no lo tengo que explicar. Chat, chat, chat. ¿Quién habló por el chat? Chuta, más o menos. Bueno, igual es difícil de entender lo que vimos recién, ¿ah? Ya, ahora vamos a pasar al SPT. Estos son ensayos de caracterización geotécnica in situ, como en terreno. Entonces aquí yo como que, en teoría uno tiene que tener el ensayo más normalizado posible, cosa que siempre se haga igual, con la misma cantidad de energía, el mismo todo, para yo poder analizar o comparar los resultados que obtengo dependiendo del tipo de suelo, ¿ya? Ese es el objetivo en verdad de un SPT. ¿En qué consiste? Es una herramienta eh, que mide como la resistencia, la penetración con una cierta cantidad de golpes en 30 centímetros o 2 pies. En verdad son 3, son 45 centímetros, pero los primeros 15 se considera que pueden estar alterados, entonces solo se consideran los últimos 30. ¿Ya? Es básicamente eso, es súper simple la teoría. Pero lo importante es que se ha hecho tantas veces que ya hay hartos estudios para distintos tipos de suelo. Entonces, nosotros vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, están los resultados de un ensayo SPT, que es el que se muestra aquí, que se hizo en un pozo o sondaje, como lo quieran llamar, que está en profundidad, ¿ya? Parte desde los 25 pies hasta los 65 pies. Y bueno, más encima cada uno tiene como la descripción visual de los materiales que se encontraron, y se encontraron aquí 6 materiales distintos, pero el último no hay información. Y se marca con una X donde se hizo un ESPT, un ensayo SPT. Entonces aquí me van a decir desde dónde comienza hasta dónde llega. Y tengo las 3 dimensiones, que es de 0 a 6 pulgadas, de 6 a 12, de 12 a 18, que son los 15 primeros centímetros, de los 15 a los 30 y de los 30 a los 45. Ya, y aquí sale end value, que no está porque lo tenemos que determinar. Y si se fijan acá, hay 3 SPT donde aparece una R, que significa rechazo. Esto quiere decir que le pegaron 50 veces y no alcanzaron a avanzar los 15 centímetros. Que puede ser por varias cosas, o que el suelo es muy, muy denso, o que, por ejemplo, justo por donde iba haciendo el hoyito o el ensayo, se encontró con una roca, que puede ser como puntual, o puede ser que llegue hasta la roca. Pero si se fijan abajo, sí se pudo hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, es súper importante. ¿Ya? En este caso yo diría que es porque es muy denso, ¿ah? Pero bueno, ya. Yo, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar de acá? Son la cantidad de golpes en los primeros 15 y en los 3, ¿verdad? En los 3 rangos. Y eso yo lo pasé a un Excel, que está aquí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, para el primero que está a los 25 pies de profundidad, tengo 11, 13 y 17. Entonces va a ser la suma de los últimos dos, porque el primero yo considero que está alterado. Y si se fijan en varios casos, como que el primero es muy bajo comparado al otro dos. Ya, o sea que algo de razón tienen al hacer esa consideración. Ya, primero vamos a leer el enunciado en todo caso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me piden en base a los resultados? Es determinar el valor de n en profundidad, graficar el número de golpes en profundidad que obtuve, determinar la compacidad del suelo, o sea, qué tan rígido es, y estimar el peso específico del suelo, ya en base a los resultados que se obtuvieron. Entonces, si nosotros vamos acá al Excel
Bueno, yo aquí pasé como los 7 ensayos que se hicieron en distintas profundidades. Está la profundidad de cada ensayo y los N golpes que se obtuvieron en cada uno. En los que se llegó a rechazo le puse 80, pero es para simbolizar que no, no se terminó el ensayo, que la compacidad es muy rígida. ¿Ya? Entonces, en el primero obtuve 30. Ahora, está esta tablita que es lo que yo le decía, que se ha estudiado tanto y ahí se ha hecho tanto de estos ensayos que hay mucha información, entonces se pueden hacer correlaciones entre la cantidad de golpes y la rigidez del suelo. Entonces, aquí tengo el valor de n y además está en este caso con el peso específico, el gamma del suelo, la densidad relativa, ya que estamos hablando de suelo granular en este caso, y la compacidad, ¿ya? Muy mala, mala, media, densa, muy densa. Entonces, nos piden, bueno, determinar el n, que es súper fácil de sumar, ¿no? Pero no es tan así porque uno tiene que analizar cómo va variando en profundidad. De hecho, aquí claramente hay un estrato mucho más blando, ¿ya? Que si uno va al enunciado, o sea, a la tablita, uno lo puede ver al tiro, de hecho. Aquí dicen que hay arena con un poco de finos, poco plásticos. Y en el segundo, que está a los 30, hay una arcilla arenosa que dice que es luz, o sea que de una compacidad muy baja. Entonces vamos viendo. De 0 a 4 es muy mala la compacidad, o muy baja. De 4 a 10 es baja. Entonces, el segundo ensayo o el segundo estrato, o sea, vamos a poder decir que tiene una compacidad muy baja, que vendría siendo este de aquí, que ya al análisis visual ya se había determinado que tenía una baja compacidad. ¿Ya? Después, el primero y el tercero son como similares, 30 y 29 es casi lo mismo. Y si venimos acá, mira, son suelos distintos, de hecho. Tenemos arena en el primero y arcilla en el segundo, pero en este caso, no, sí, igual está hecho en arcilla, alcanza a tocar la arcilla. Pero dice que es very stiff, o sea, muy rígida. Medio plástico, trazas de grava. Ya, entonces es una arcilla húmeda muy rígida. Entonces, si nosotros vemos con 29, quedo en el rango, ahí estoy como entre medio y denso. ¿Ya? Que en este caso uno puede hablar de densidad porque es una arcilla. ¿Ya? En teoría uno tendría que buscar una tablita eh, que sea para suelo fino, que no es el caso. Que probablemente esté, pero no la encontré. Ya y ahí ustedes van con el N y hacen todo el análisis. Ya, para este caso vamos a hacer como que es arena, para simplificarlo. Y seguimos. Después de este viene un rechazo, que es en el 4. El ensayo 4 es a los 45, o sea, este de acá. Estamos hablando de una arcilla arenosa muy densa y húmeda, con plásticos. No, finos no plásticos. Ya, pero como igual piense que estamos hablando de una profundidad de 45 pies, que son como 40 metros, por ahí. Sí, como 40 metros. O sea, hay un nivel de tensión en el suelo ya que genera la propia compactación. Y claro, esa va a ser extremadamente rígida, porque el N en teoría uno considera que es mayor de 50, muy denso.
Y entonces, bueno, en general vamos a tener que desde los 40, sí, desde los 40, eh, como bien dicho, desde los 33 pies, el suelo es muy rígido y desde este pequeño estrato que está acá, que vendría siendo como de 28 a 33, vamos a tener un pequeño estrato de arcilla arenosa que es muy malo. No, es malo. Una compacidad baja. Y el resto tienen compacidad media a alta y muy alta desde los 45 hacia abajo. ¿Sí? Eso es el análisis, en verdad. No es mucho más. Ahora, para estimar el peso específico, uno, bueno, sigue con la tablita al final, po. Entonces yo aquí puse el traspaso de PCF, que es pound. No, ¿cómo era? Bueno, le fallé, no me acuerdo. Pero está en libra. Y luego pasamos a las unidades que nos gustan, o que se nos familiariza más, que es kilonewton por metro. Así va a poner más, y como el primero está en 30, y 30 está como entre medio, lo dejamos en 120 por la unidad de conversión. Y me da que es 18,85 F. Ya después vamos al segundo. Tenemos un N de 9. 9, estamos aquí. Y 9 es como más tirado hacia el 10, entonces más cercano a 100. Dejémoslo en 95. Bueno, ya, 98. 15,4. Ahora de nuevo tenemos 29. Sí, podríamos dejarlo en 120 de nuevo. O ya, para que no sean iguales, bueno, y 118. Sí, si viene, es súper fácil. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque todas estas tablas están basadas en estudios, y en este caso es muy antiguo. En teoría, uno debería basarse, por ejemplo, si uno está haciendo el análisis en Santiago, uno debería considerar, ojalá, si es que hubiesen análisis de suelo de Santiago o de la parte X del país donde lo estén haciendo. Pero, por ejemplo, igual sería raro basarse en una tabla de, no sé, de Suiza o de Alemania, que tienen estas mismas tablitas y allá hacen mucho más de estos ensayos, entonces tienen mucho más datos, o sea, es mucho más confiable, pero los suelos son muy distintos, no tienen por qué ser similares. Ya, entonces hay una variación por el tipo de suelo, porque estos son todos métodos empíricos, o sea, yo voy, le pego y trato de hacer una correlación entre el tipo de suelo y la cantidad de golpes que yo le di. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer estos análisis, pero en general se han hecho tantos análisis en todo el mundo que ya son bastante confiables, pero son también bien caros. Así vamos. Más de 80, entonces ponemos 135 porque es el tope. F. Sí. Y le ponemos el mismo a todo. Oh. Y ahí está. Y ahí tengo el gamma. Entonces, en general lo que uno va a ver es esto. Entonces aquí uno ya puede determinar, porque al final uno tampoco son tantos rangos, y uno viendo esto ya sabe más o menos dónde hay un suelo que es malo. O sea, claramente ese. Y el resto, de 30 hacia arriba ya en teoría es bastante bueno. De hecho, para la licuefacción, sobre 30 ya como que ni siquiera se analiza. Como que ya no es licuable. Y eso, los ensayos SPT son así, son más de analizar
los resultados y no es difícil calcular porque como son métodos empíricos, son relativamente sencillos. Y bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Duda? De la tarea que se entrega hoy día, creo. También hay que explicar cómo el procedimiento o solo explicar los resultados. ¿De la tarea? ¿O Sí, de...? Ah, ya. no, de la tarea. Ya, pero ¿entendieron bien? Primero cerremos el SPT. ¿Lo entendieron? Sí, Es súper fácil, en verdad. está Pero hay que tener piola. cuidado. Ya, entonces ahora pasemos a la tarea. Ya, me dijiste que sí, es importante destacar el procedimiento. Ya, Porque... eh, o sea, piensa en el ayudante, po. Imagínate tú claro, revisáis tu tarea y veis y hay una imagen del talud y con la falla desfavorable. Y tú no ya, sabéis si el modelo está bien construido. Bueno, en teoría traten de adjuntar el modelo. En caso de que el ayudante tenga dudas, lo puede chequear al tiro. Aparte así es más fácil en caso de que aparezcan ahí imágenes repetidas. Pero la idea es que complementen su estudio, que analicen correctamente o de la forma más completa los resultados, pero que expliquen también cómo lo construyeron. O sea, no sé, pues yo pondría así como cómo definieron la entrada y salida, entre qué rangos, cuántos saltos de radio, cuántas subdivisiones en cada rango, ok. los materiales que pusieron, a pesar de que están en la tarea, pero igual. Los supuestos bien claros que tomaron. Pero Es yo lo una, haría. Dime, dime. es una combinación entre metodología y desarrollo. Claro, es que tenéis que explicar cómo construiste el modelo, po. Claro, sí. Al final es como ir detallando lo que hiciste como paso a paso, no tan detallado tampoco, sí, tampoco hay que ser exagerado, pero lo más importante, porque es qué material pusiste, eh, bueno, la geometría está con la figura, después yo pondría cómo definiste la falla, líneas piezométricas, presiones de poro, que son todos los factores que afectan en el resultado, pues, en la falla más desfavorable. Claro. Ya, gracias, José. Y eso yo diría. Y ya hacer unos comentarios finales o conclusiones en base a los resultados que obtengan, po. Mm, Uno para cada pregunta, yo creo que está más que bien. Ah, y lo otro, para los que están, que uno define una pendiente que cumpla con las tres condiciones en la pregunta 3, ¿ya? Siempre hay una condición que es más desfavorable que la otra, y esa es la condición que uno llama que controla el diseño, porque es la más desfavorable, ¿ya? mm. Y no se asusten si les da una falla en el relave, porque puede pasar. De hecho, ha pasado en Chile, en Tranque, en la antigüedad, hace tiempo, que se produce una falla completa del muro y se vacía el relave. ¿Dónde pasó eso? Uf, no me acuerdo. Me acuerdo que se llamaba el bronce, algo así, pero es súper antiguo. Que creo que estaba Ya, gracias. abandonado cuando pasó, pero ha pasado. Y ha pasado no solo en Chile. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Nada, lo dejamos hasta aquí. Esta es la última auxiliar, po. Así es. Bueno, fue una pena no poder conocerlo en persona, pero bueno, nada que hacer. Ojalá. Serapio. Así que nada, pues, ojalá les vaya bien
En verdad a todos les fue bien, ¿ah? Los felicito por eso. Están súper buenas las notas, yo creo que van a ser unos pocos nomás los que den el examen. Y nada, po. Muchas gracias por todo. Espero haberles ayudado. Les deseo el mayor de los éxitos en todos los ramos que tengan. Y eso, cualquier duda, siempre voy a tratar de responder lo más rápido posible. Así que eso, mucho éxito. Que les vaya excelente. Chao, gracias. Que estén bien. Cuídense. Chao.